arranca la mañana en casa de Lee Do-jun con el sonido de la cocina. Seol Yoon-hee, su compañera de contrato, estaba ahí picando verduras para el desayuno. Todo iba tranquilo hasta que se dio cuenta de la hora. ¡Uy! Se le hacía tarde. Rápido fue a la pieza de Do-jun para despertarlo. No era tarea fácil, el tipo estaba dormido como un tronco. Después de un par de sacudones, la chica lanzó el grito mágico. ¡Papá! Y listo, Do-jun, que hasta ese momento roncaba a pata suelta, se levantó de golpe. Él, con una sonrisa, asintió, y Yoon-hee, con esa amabilidad que la caracterizaba, lo invitó a desayunar. Y sí, capaz te estás preguntando, ¿papá? Bueno, resulta que hace un par de meses, por un contrato medio raro, Do-jun se había ganado una hija. Pero volvamos un toque atrás para entender bien el quilombo. Hace 10 años, la Tierra empezó a llenarse de unas cosas raras llamadas grietas. Imagínate portales de otro mundo abriéndose por todos lados. De ahí salían unos monstruos que eran una locura, demasiado fuertes para los humanos normales. La cosa se puso fea, obvio. Pero, y acá viene lo interesante, mucha gente, de la nada, empezó a despertar habilidades. A esa gente la llamaron cazadores y podían ver una especie de ventana de estado para chequear sus poderes, como si fuera un videojuego. El tema es que antes de todo este mambo, Lee Do-jun no era el demonio del cielo que conocemos. Él era un tipo de lo más común, sin poderes, que se pasó 3 años rompiéndose la cabeza estudiando para conseguir un laburo en el gobierno. Y lo consiguió, ¿eh? Terminó de oficinista en el equipo de gestión de grietas del ayuntamiento. Pero ojo, era medio torpe, el clásico que se mandaba una cagada y lo cagaban a pedos cada 2 por 3. Un día, después de 1 año en el puesto, le dieron su primera tarea oficial. Do-jun estaba re manija, con ganas de arrancar. Y así, después de la oficina, se fue a chequear si había aparecido alguna grieta en el distrito de Gangdong. Pero el destino, ese que es medio jodido a veces, le tenía preparada otra cosa. Cruzando la calle, ¡pumba!, un camión se lo llevó puesto. Y cuando Do-jun abrió los ojos, no estaba en un hospital ni en su casa. Estaba en un lugar completamente diferente, lo que los libros llaman Murim. Ahí, Do-jun no paró de morir, una y otra vez. Se la pasaba en peleas, enfrentando traiciones, y cada vez que lo mataban, volvía a despertar un día antes. Era su habilidad, su truco para sobrevivir en ese mundo caótico. Y así, muriendo y reviviendo sin parar, fue que se hizo el más fuerte de todos, tanto que hasta lo conocían como el demonio del cielo. Pero la verdad es que, a pesar de haber conquistado todo, ya no le quedaba nada por lo que luchar, estaba agotado. Y así, de golpe, igual que apareció en Murim, volvió a su realidad original. De repente estaba en un hospital y los médicos no podían creer lo bien que se veía. Se había pasado 17 horas en cirugía después de que un camión lo atropellara, pero parecía como si nada. Do-jun, muy tranquilo, se hizo el que no se acordaba de mucho. Total, ¿quién le iba a creer la verdad? Con unos stats que marcaban 999 en todo y habilidades de sobra, Do-jun sabía que ya no tenía que preocuparse por la plata ni por un techo. Pero después de tanta sangre en sus manos, tanta traición y muerte sin fin, lo único que quería era una vida tranquila. Sí, una vida normal, sin dramas. Así que, al día siguiente, el demonio del cielo, disfrazado de oficinista, volvió al ayuntamiento de Seúl. Saludó a sus compañeros, que lo miraban con los ojos como platos. ¿Estás bien, vos?, le preguntó uno. Do-jun respondió que sí, que estaba perfecto, pero sus colegas no se la tragaban. «No tartamudeas más», le dijo otro, «y estás más alto. ¿Y ese físico? ¿Sos vos, Do-jun?». Él, con la mayor naturalidad del mundo, les dijo que el accidente lo había cambiado un poco y que había perdido algo de memoria. Después de todo, era una buena excusa para explicar por qué el oficinista flacucho de antes ahora parecía un muro. «Che, ¿dónde está mi asiento?», preguntó, como si nada. Sus compañeros, que no se creían ni media la historia, lo hicieron poner el pulgar en un escáner de huellas y, para su total sorpresa, el cachivache confirmó: sí, era Lee Do-jun. Repitieron la prueba y la misma vaina. Empleado de gestión de grietas, Lee Do-jun confirmado. Los tipos no podían creer cómo alguien podía cambiar tanto en un día, ni cómo podía haber crecido así. Pero Do-jun, con su cara de «no entiendo nada», solo insistía en saber dónde se sentaba.
Al final, su jefe, medio asustado por el cambio radical o quizás solo cansado, lo mandó para la casa. «Andate a descansar, che, ya avisamos a la empresa que estás de licencia por enfermedad. Vuelve mañana». Do-hoon, por supuesto, dijo que se las arreglaba solo. Cuando llegó al edificio de su casa, medio que no se acordaba de la clave. Un par de intentos fallidos y de repente una voz desde adentro. «¿Quién es?». Do-hoon se pegó un susto y se encontró cara a cara con una tipa que lo miraba con ojos grandes. «Tío», soltó ella. Él, más descolocado que antes, solo atinó a preguntar «¿Quién sos vos?». Después de sentarse en la cocina en un silencio incómodo, la piba, que se llamaba Seol Jung-hee, le explicó la situación. Resulta que Do-hoon, en algún momento de su vida pre-Murim, había hecho un contrato que lo vinculaba con ella. En resumen, era la hija de su hermano mayor con su novia, que había fallecido en un accidente, y por eso Do-hoon la había acogido. Ella, toda tierna, le confirmó que sí, que por eso le habían dado la clave de la casa y ella había podido entrar ese día. Do-hoon, que no la recordaba ni a palos, seguía insistiendo con su amnesia falsa para ver si la piba se iba. Le dijo que con sus problemas de memoria y el accidente no estaba para cuidar a nadie. Pero Jung-hee, que de tonta no tiene un pelo, le mostró los mensajes donde él mismo le había ofrecido que se quedara. Plop, Do-hoon se quedó sin palabras. Pero la piba no se rindió. Al revés, se le ocurrió una idea brillante. «Hagamos un contrato», le propuso con los ojos brillándole. «Vos tenés problemas de memoria, ¿no? Te va a costar cocinar, limpiar, hasta vestirte. Yo te ayudo con todo eso hasta que me gradúe de la Academia de Cazadores. Así tenés una hija que te cuida y yo no estoy sola». Do-hoon, el demonio del cielo que ahora se hacía el desmemoriado, lo pensó 2 segundos. No está tan mal», murmuró para sí mismo. «Total, pasé tanto tiempo en Murim que este mundo es un misterio para mí. Si ella me ayuda con la vida diaria y de paso me pone al tanto de cómo funcionan las cosas acá, es un ganar-ganar total». Así que sin más vueltas, el demonio del cielo, disfrazado de oficinista con amnesia, se sentó a redactar el contrato con su flamante hija Seol Jung-hee. Ella, claro, no se lo esperaba ni en pedo. Do-yoon, con una seriedad que ni el escribano del barrio, le dio el contrato para que lo leyera y le preguntó si tenía algo que no entendiera o quisiera cambiar. Jung-hee, toda nerviosa, aseguró que estaba todo bien y, con un «ok», firmó el documento. Acto seguido, hizo una reverencia profunda y prometió dar lo mejor de sí. Do-yoon, con su típica indiferencia de demonio del cielo, solo le dijo: «Cuídame por ahora, señorita Jung-hee». A Jung-hee se le ocurrió preguntarle si de ahora en adelante debía llamarlo padre. Do-yoon, sin inmutarse, le contestó: «Si querés». Pero Jung-hee, astuta como ella sola, le propuso: «Mejor llámame solo Jung-hee, sí, y háblame de vos, que somos de la casa». Do-yoon, que se adaptaba a todo más rápido que un camaleón, aceptó sin problemas. «Ah, ok, Jung-hee». La piba se quedó pensando que era un tipo que se adaptaba demasiado rápido para alguien que supuestamente estaba amnésico. Un rato después, Do-yoon se estaba sacando la remera para cambiarse y de golpe Jung-hee se topó con el paquete completo, los músculos esculpidos que había ganado en Murim. La piba se llevó las manos a la boca, roja como un tomate, y empezó a pedir perdón a diestra y siniestra. Do-yoon, más confundido que un pulpo en un garage, le preguntó: «¿Por qué te disculpas?». Jung-hee, todavía medio avergonzada, le explicó que la heladera estaba más vacía que las promesas de un político y que necesitarían ir de compras. Do-yoon, sin decir ni mu, sacó una tarjeta de crédito y se la entregó. Jung-hee lo miró extrañada. ¿Cómo es que el amnésico tenía una tarjeta y la estaba dando así de fácil? Rápidamente, con su picardía habitual, le propuso: «Che, ¿por qué no vamos juntos al súper de acá cerca? Capaz te ayuda a recordar algo». Do-yoon aceptó al toque. Parecía que la idea de recuperar la memoria le venía bárbaro para salir de casa. Ya en el Hansong Mart, mientras Jung-hee elegía qué verduras comprar y Do-yoon la miraba con cara de póker, de repente los gritos rompieron la tranquilidad del supermercado. No, no era por una oferta de 2x1 en carne. Era una grieta. Un agujero oscuro y brillante, cargado de energía, se abrió en medio del local, con la gente corriendo despavorida.
Yoon-hee, demostrando que no era una cazadora rango F de adorno, sacó una pistola de su cintura y sin dudarlo, le gritó a Do-jun que corriera, que ese lugar era extremadamente peligroso. El monstruo que había salido de la grieta no era otro que un goblin de aspecto bastante feo. La gente, en pánico, empezó a correr. Pero Do-jun, el ex demonio del cielo, ni se inmutó. Con la calma de quien ha visto cosas mucho peores, se quedó ahí parado. Yoon-hee, por su parte, no perdió el tiempo. Apuntó su pistola y ¡pum! Un rayo de energía salió disparado atravesando al bicho de lado a lado. El goblin se desplomó al instante, dejando a todos aliviados. Do-jun la miró, dándose cuenta. Ah, con que era una cazadora, ¿eh? Yoon-hee, mientras guardaba su arma, lo regañó con una mezcla de preocupación y alivio. «Te dije que corrieras, ¿y si te pasaba algo?» Do-jun le dijo que no se preocupara, que de ahora en adelante sería más cuidadoso, y le afirmó que sí, que recordaba su nombre. No pasó mucho hasta que llegó la policía. Después de confirmar que no había víctimas y que el goblin estaba bien muerto, le preguntaron a Do-jun quién lo había reventado. Con una sonrisa, Do-jun respondió: «Fue mi hija». Los policías impresionados empezaron a explicar que le darían una compensación por la piedra de maná del goblin y por proteger a los civiles. Do-jun, ni lerdo ni perezoso, le dijo a Yoon-hee que les diera su número de cuenta. «Vos fuiste la que lo cazó, ¿no?», le dijo. Yoon-hee, con una sonrisa que le llegaba a los ojos, no podía creer la suerte. Más tarde, ya de noche en el departamento, Yoon-hee estaba cocinando cuando le llegó una notificación al celular. ¡Plata! Eran 150.000 wones del Departamento de Policía de Seúl. 50.000 por cerrar la grieta y 100.000 por la compensación. «Mira vos, es una buena guita», comentó Do-jun mirando la pantalla. Y ahí, con esa chispa de su mentalidad de oficinista volviendo, le preguntó: «Si podés ganar tanto cazando un solo monstruo, ¿realmente tenés alguna razón para quedarte conmigo?» Yoon-hee le devolvió una mirada de «Ay, papi», y le explicó con calma que no era tan fácil. «Fue pura suerte», dijo. «Las posibilidades de que una grieta se abra son al azar, y no siempre te sale un goblin fácil de matar». Do-jun, el demonio del cielo que ahora se hacía el desmemoriado, le explicó que ni siquiera podía entrar a esas grietas porque no tenía licencia de cazador ni formaba parte de ningún grupo. Yoon-hee, viéndolo tan perdido en las cosas de este mundo, le preguntó si quería aprender sobre cultivo, una técnica para absorber energías externas. Pero apenas empezó a explicar, se dio cuenta de que Do-jun no entendía nada y lo dejó por imposible. Luego, con una sonrisa de oreja a oreja, Yoon-hee soltó la bomba. Había entrado a la Academia Nacional de Cazadores. Y aunque todavía no había despertado sus poderes, ya podía usar el mana y hasta tenía una licencia para manejar armas de mana. «Así que más te vale que me trates bien», le dijo entre risas, mientras cocinaba, «porque un día voy a ser súper famosa, ya vas a ver». Mientras comían lo que Yoon-hee había preparado, que por cierto se veía delicioso, ella le preguntó a Do-jun qué hacía para ganarse la vida. Él, sin inmutarse, le dijo que trabajaba en el ayuntamiento como un funcionario público. Yoon-hee suspiró aliviada. «Ay, menos mal, me preocupaba que tu trabajo fuera algo peligroso». Y con eso le sirvió más comida, con esa picardía de hija que se gana a su padre con la comida. Pocos días después, Do-jun ya estaba de vuelta en su oficina, en el ayuntamiento. Sus compañeros, entre ellos un tal Kwon Hyuk-soo, lo recibieron con preocupación, preguntándole si estaba bien después de su amnesia. Do-jun, con su mejor cara de «no me acuerdo de nada, pero estoy bien», les aseguró que estaba perfecto. El jefe, mientras tanto, no paraba de mirar el reloj, impaciente por la llegada de alguien. «¿Un cazador rango F también se considera genial?», preguntó, a lo que Hyuk-soo asintió. «Bueno, al menos sigue siendo un cazador», dijo el jefe como justificando la espera. Y justo en ese momento se escuchó un grito de disculpa y una chica pelirroja, Cha Ye-ji, entró corriendo, jadeando y pidiendo perdón por su tardanza. Y justo en ese momento se escuchó un grito de disculpa y una chica pelirroja, Cha Ye-ji, entró corriendo, jadeando y pidiendo perdón por su tardanza.
El jefe, con una sonrisa forzada, le dijo que no se preocupara, mientras Kwon Hyuk-soo, el colega de Do-jun, lo empujaba amablemente para que fuera a saludar a la nueva cazadora contratada. Do-jun, un toque confundido, observó cómo Hyuk-soo le explicaba que su departamento se encargaba de la exploración de grietas y que por eso siempre salían al campo con los cazadores. Después de la explicación, Hyuk-soo le presenta a Cha Ye-ji como la cazadora de la que, aparentemente, Do-jun estaba a cargo. Ambos se miraron, sorprendidos. Resulta que por la supuesta amnesia de Do-jun y el incidente del golpe en la cabeza, sus compañeros decidieron que era mejor que Hyuk-soo se hiciera cargo de Ye-ji. Estaban preocupados por si Do-jun no podía hacer bien el trabajo y de hecho ya le habían avisado a los superiores del cambio. Pero Do-jun, el mismísimo demonio del cielo, dejarse pasar por encima así nomás, ni loco. Sintiendo que lo estaban ninguneando, puso cara de pocos amigos y soltó un tajante: «No, lo haré yo, mi trabajo lo hago yo». La oficina, por un segundo, se llenó de una tensión invisible. Hyuk-soo intentó calmarlo, diciéndole que no se excediera, pero el jefe, con el ceño fruncido, lo regañó por su terquedad, recordándole que ni siquiera podía encontrar su propio asiento hace poco. Aún así, Do-jun insistió con un simple «por favor». Al final, sus colegas tuvieron que ceder. Afuera de la oficina, mientras tomaban un refresco, Hyuk-soo le dijo al jefe que le diera otra oportunidad a Do-jun, que al fin y al cabo era parte del equipo. El jefe, aunque renegando, aceptó. Mientras tanto, en el coche, Do-jun revisaba unos documentos. Aunque solo les dio una leída rápida, unas 5 veces, ya había captado la esencia. Su objetivo principal era simple: conseguir toda la información posible sobre las grietas. Se dio cuenta que este era un trabajo que normalmente hacían los cazadores de rango A, así que no era poca cosa. Mientras el gobierno intentaba poner orden en el caos de documentos falsos que circulaban entre los gremios grandes, Do-jun tenía una nueva misión. La cazadora Cha Ye-ji, a quien debía supervisar, por fin se presentó. Una pelirroja de 21 años, algo tímida al principio, que se disculpó por su tardanza. Do-jun, fingiendo estar ocupado con documentos de trabajo, le restó importancia. Y ahí fue cuando Do-jun notó algo raro. Ye-ji llevaba una especie de maleta metálica larga y plateada. Cuando le preguntó qué era, ella sonrió y explicó que era su traje y su arma, algo necesario para cuando pelea monstruos. Llegaron a su destino, un área boscosa que, por la barrera, parecía ser la entrada a una grieta. Se bajaron del auto y Do-jun la vio abrir la maleta. Con un brillo de energía, la maleta se desplegó y se ajustó perfectamente al cuerpo de Ye-ji, transformándola en segundos en una cazadora de traje ajustado y espada en mano. Do-jun, con su típica expresión impasible, apenas soltó un «oh». Ella, con una sonrisa, le preguntó si era la primera vez que veía algo así. Él asintió. «Es el traje más barato, pero igual cuesta más de 3 millones de wones. Caro, ¿no?», comentó Ye-ji con una ingenuidad adorable. Y cuando Do-jun preguntó por su espada, una simple espada de guerrero esqueleto de rango D, ella respondió que esa no era tan cara. Evidentemente, Cha Ye-ji no tenía la menor idea de los precios del mundo real, o al menos del mundo de los cazadores. Mientras se dirigían a la entrada de la grieta, Ye-ji le preguntó cómo debía llamarlo. Do-jun, fiel a su estilo desinteresado, le dijo que no importaba. Entonces ella decidió que lo llamaría gerente, ya que él era quien gestionaba la grieta. A Do-jun le pareció bien. Justo cuando estaban a punto de entrar, un cazador corpulento y con armadura, Kang Min-hyuk, apareció. «Pero miren quién es», dijo con una sonrisa un tanto burlona. «Pensé que habías dejado de ser cazadora, ¿o es que te uniste a un gremio?». Ye-ji se puso nerviosa y confirmó que sí, se había unido a un gremio. Min-hyuk siguió con su tono condescendiente. «Ah, alguien que te dejó entrar, ¿eh? Si ni siquiera podés usar maná». Ye-ji bajó la mirada avergonzada. Do-jun observó la escena, notando la incomodidad de la joven. Min-hyuk, al ver la reacción de Ye-ji, suavizó un poco su tono. «Bueno, llegar hasta acá ya es bastante increíble. Es un cumplido», dijo, pero el daño ya estaba hecho. Do-jun intervino. «¿La conoces?». Ye-ji asintió tímidamente. «Sí, estábamos en la misma academia cuando nos preparábamos para ser cazadores».
Kang Min-hyuk, ese cazador corpulento, no dudó en meterle más leña al fuego. Con una risa burlona, se burló de Do-jun. ¿Con que entraste como cazador por contrato? ¡Puf! O sea que sos rango F. Nadie te aceptaría en un gremio, ¿no? Y se reía como si hubiera dicho el chiste del año. Do-jun, con su calma habitual, lo miró y simplemente le dijo que ya era bastante desagradable y que eso no le gustaba para nada. Kang Min-hyuk y sus dos amigos se quedaron con cara de «¿Qué dijo este boludo?», riéndose más fuerte todavía. Pero la paciencia de Do-jun tiene un límite. Kang Min-hyuk, harto de que no le diera bola, se le acercó y lo agarró del cuello de la camisa, con esa típica prepotencia. «¿Qué vas a hacer, ¿No te gusta? ¿Qué vas a hacer, señor funcionario público?». Mientras tanto, Yeji, la pobre, solo pudo gritar un tímido «¡Gerente!», preocupada. Pero Do-jun ni se inmutó. Por un instante, sus ojos se encendieron con un brillo rojo intenso. «No voy a hacer nada si me soltas en los próximos 3 segundos», le advirtió con una calma que helaba la sangre. De repente, a Kang Min-hyuk le empezó a faltar el aire. Una presión brutal lo envolvió, sus piernas flaquearon y un miedo inexplicable lo invadió. Su cuerpo temblaba y las sombras parecían rodearlo. «No, no puedo respirar», balbuceó, cayendo al suelo, pálido y sudoroso. Sus amigos, desconcertados, le preguntaron qué le pasaba. Pero el tipo, Kang Min-hyuk, que hace un segundo era un matón, estaba ahogado en pánico. Y lo peor de todo, así como lo escuchan, fue que se hizo pis encima del puro terror. Yeji, que vio la escena, se tapó la boca, choqueada. Do-jun, como si nada hubiera pasado, se inclinó y le preguntó con una voz tranquila: «¿Qué pasa? ¿Podés levantarte?». Pero en su mirada, esos ojos rojos que aún brillaban le enviaron un mensaje claro a Kang Min-hyuk o a Han-jong, como lo llamaban: «Si valoras tanto tu miserable vida, más vale que no te metas en nuestro camino». Y el grandote, que parecía de acero, solo pudo temblar y responder con un «Sí, señor», tembloroso, mientras las gotas de sudor frío le caían por la cara. Do-jun había dejado clarísimo quién mandaba sin siquiera mover un dedo. Kang Min-hyuk, el grandote que se creía la gran cosa, quedó completamente desmoronado. Se veía tan patético que Do-jun, con su típica calma, solo atinó a decir que mejor se fueran de ahí antes de que la situación se pusiera más asquerosa. Min-hyuk ni chistó, solo pudo balbucear un «ok» y salir pitando. Con ese problemita resuelto, Do-jun y Yeji se encaminaron hacia la grieta que tenían que supervisar. En cuanto llegaron, el traje de Yeji, que era de esos transformables, empezó a brillar y adaptar a su forma, como si fuera una segunda piel lista para la acción. La grieta en sí era bastante sencilla, de rango F, un campo verde y tranquilo, lejos del caos del supermercado. Do-jun sacó su tablet y empezó a registrar la grieta en el sistema de gestión, eligiendo el rango F, como correspondía. «Listo, parece que ya estamos en línea», dijo mientras confirmaba el ping del mapa. Yeji, con toda la energía que le sobraba, se ofreció a ir adelante, espada en mano. Estaba que se comía la cancha. Internamente se repetía que tenía que demostrarle al gerente Do-jun que era una cazadora de verdad, no solo una cazadora de contrato. Mientras avanzaban, Do-jun notó algo raro. La grieta, que supuestamente era virgen, ya tenía varios goblins derrotados y hasta otros cazadores dando vueltas. «Bueno, por hoy terminamos», anunció Do-jun con la voz tranquila. Yeji, que venía con toda la ilusión de demostrar sus habilidades, se quedó helada. «¡No!», exclamó, el desánimo pintado en la cara mientras se arrodillaba. Quería lucirse, probar que era confiable, y no había nada que cazar. A Do-jun le dio lo mismo. «Mejor así», dijo con una lógica aplastante. «No tenemos que lidiar con goblins molestos, así volvemos a casa temprano». Mientras Yeji seguía lamentándose, Do-jun se tomó el tiempo de revisar sus estadísticas. Nivel 4, Fuerza 6, Destreza 11, Salud 8. ¿Y maná 0? ¿Era eso normal para un adulto? Luego se topó con la habilidad de Yeji, Esgrima de Erudito S, una habilidad pasiva de rango S que le permitía aprender esgrima de erudito, pero con un detalle crucial: no iba a poder obtener nada de maná hasta la fase 3. «¿Tu habilidad de despertar es esgrima de erudito?»,
Le preguntó Do-jun, sacándola de su miseria. Yeji se sorprendió de que él pudiera ver su ventana de estado. Sí, al principio estaba re contenta porque era una habilidad rango S súper rara, explicó. Fui la número 1 en la academia. Y siguió, con una mezcla de orgullo y frustración, contando que sus exámenes escritos eran perfectos y que ganaba todos sus duelos. Pensaba que era la mejor, admitió, pero la cara se le fue transformando en una mueca de desesperación mientras se mordía el guante. Pero me quedé estancada en la fase de mi habilidad. ¿Qué se supone que haga sin maná? Dice que voy a empezar a conseguir maná en la fase 3, pero no tengo ni idea de cómo llegar a la fase 2 y seguro voy a fracasar por más que me esfuerce. Justo cuando Yeji estaba por entrar en una espiral de autocompasión, Do-jun la interrumpió, agarrándola por los hombros. «Señorita Cha Yeji», dijo con voz firme. El grito de Do-jun la sacudió justo a tiempo. Un arma, que parecía un garrote tosco, salió disparada del suelo, dejando un cráter humeante justo al lado de ella. Cuando levantó la vista, se encontró con 3 goblins verdes y apestosos que habían aparecido de la nada. «¡Goblins!», balbuceó, sin poder creerlo. Pero Do-jun, inmutable, le dijo: «No te quedes ahí, señorita Chayeji, vas a tener que empezar a someterlos». Yeji, sorprendida por la tranquilidad de su gerente, solo pudo responder con un «sí, señor», antes de agarrar su espada de esqueleto y lanzarse a la acción. «¡A empezar!», gritó, tratando de concentrarse. Se lanzó contra el goblin más cercano, intentando un golpe rápido, pero el bicho era más ágil de lo que pensó y la empujó hacia atrás. «¡Demasiado superficial!», se frustró Yeji, levantándose rápidamente. Con una nueva determinación, dio un salto impresionante, girando en el aire para un ataque más potente. La espada de esqueleto se clavó en el pecho del goblin y este cayó de espaldas, derrotado. «¿Vio eso, gerente?», dijo Yeji con una sonrisa de orgullo que se le escapaba, pensando que hasta ella podía cazar goblins fácilmente. Pero su celebración duró poco. Justo detrás de Do-jun, otro goblin se abalanzaba, gritando: «¡Gerente! ¡Hay un goblin! ¡Cuidado!», exclamó Yeji, aterrorizada. Do-jun ni se inmutó. Con la misma calma con la que había estado observando la escena, apenas movió el hombro cuando el goblin intentó atacarlo. Fue un movimiento tan sutil que casi parecía que el goblin había tropezado solo. El monstruo lanzó un grito, voló por los aires y, para sorpresa de Yeji, desapareció por el borde de un acantilado cercano. Yeji se quedó con la boca abierta. «¿OMG?», pensó, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Do-jun, el hombre que supuestamente no recordaba nada, acababa de despachar a un goblin de la forma más casual y aterradora posible. Pero no había tiempo para procesar el shock, porque la supervisión de la grieta estaba lejos de terminar. Otro goblin, no menos desagradable que el anterior, ya estaba encima de Yeji. Ella, aunque le ponía garra, se notaba que estaba sufriendo, recibía golpes, bloqueaba a duras penas y se la veía respirar con dificultad. Do-jun la miraba, impasible, como si estuviera en un partido de ajedrez y no en una pelea a muerte. «¿Ya estás cansada con 2 goblins?», le preguntó Do-jun con una voz tan tranquila que era irritante. Yeji, que se arrastraba para seguir peleando, le aseguró que no, que todavía le quedaba cuerda. Pero era obvio que le estaba pasando mal. El goblin, que se veía igual de cansado que ella, le devolvía Kana Gorte con una sonrisa maliciosa. Yeji, con los ojos inyectados en sangre de la rabia y el esfuerzo, seguía intentando un ataque limpio con su espada. Fue entonces cuando Do-jun decidió que ya era suficiente de verla sufrir. Con esa voz de profesor que le salía de la nada, empezó a darle indicaciones. «Señorita Yeji, ¿estás segura que la esgrima básica no es una postura ofensiva agresiva? Parece que deberías usar el flujo de los movimientos de tus enemigos para hacer los tuyos con el menor esfuerzo. Por ahora, retrocede un paso y respira hondo. Tus golpes son inestables porque tu respiración no es constante».
Yeji, a pesar del momento, acató la orden sin chistar. Tomó un respiro profundo y Do-jun siguió con la lección. Enfócate en tu enemigo. Como ves, está tan agotado como vos. Pronto se le agotará la resistencia. Enfócate en su próximo ataque. Ahí vas a encontrar tu apertura. Un contraataque rápido y fuerte sería el movimiento ideal acá. Lo importante ahora es pillar el timing de los movimientos de tu enemigo. Y para cerrar su clase magistral, Do-jun le dijo: «Señorita Yeji, quiero que ahora me muestres la esencia de la esgrima del erudito». Con una mirada que quemaba de concentración, Yeji dejó de lado su frustración y se enfocó en las palabras de Do-jun. El goblin se lanzó de nuevo, pero esta vez Yeji no se precipitó. Esperó, leyó el movimiento y justo cuando el monstruo estaba a punto de golpearla, ejecutó un contraataque preciso. Su espada voló, cortando el aire con una velocidad impresionante, y se incrustó directamente en la cabeza del goblin, dejándolo sin palabras ni vida en el acto. Otro monstruo eliminado, y esta vez Yeji lo había hecho siguiendo el plan de Do-jun. El goblin se quedó quieto, con la espada de Yeji atravesándole el cráneo, y ella, respirando agitadamente, lo miró fijo. Yeji se desplomó en el pasto, el aire quemándole los pulmones, pero su mirada no podía apartarse del goblin. Lo que acababa de hacer, siguiendo las indicaciones de Do-jun, había sido como la esgrima de un verdadero maestro. Do-jun, como si nada, se acercó a la entrada de la grieta, que ya brillaba para permitirles volver. «Buen trabajo, cazadora. Gracias a vos terminamos rápido la exploración. ¿Volvemos?», preguntó con una calma exasperante. Yeji, aún tirada, solo pudo farfullar. Déjeme tomar un descanso rápido». Mientras Do-jun revisaba algo en una tablet, le soltó un comentario. «Hoy cazaste 17 goblins. Podrías haber ganado mucho más si hubieras venido sola. ¿Por qué no lo hiciste?». Yeji se levantó, sacudiéndose el polvo. «No lo hago por la plata, solo quería ser parte de un grupo». Pero entonces una idea se le metió en la cabeza y con una sonrisa astuta y una mirada directa le preguntó: «Por cierto, gerente, vos estás escondiendo tu fuerza, ¿no?». Do-jun ni se inmutó. «No, ¿de qué estás hablando?». Y antes de que Yeji pudiera insistir, agregó: «Pero es raro que sepas tanto de esgrima. Yo me adelanto». Dicho esto, con una velocidad que la dejó boquiabierta, desapareció por el portal. Yeji se quedó ahí, pensativa, con esa pregunta resonando en su cabeza. Horas más tarde, la ciudad ya estaba oscura y llena de luces. Do-jun caminaba por la calle, con la espalda cargada, sintiendo un leve cansancio. Había sido un día largo, y lo único que quería era llegar a casa. Pero no estaba solo. Una presencia lo seguía. Se detuvo, sin voltearse, y soltó un suspiro. «Voy a contar hasta 10. Si no salís, me enojo». Yeji, que lo había seguido a una distancia prudente, saltó del susto. «¡Ah!», exclamó y apareció de la nada, disculpándose y haciendo una reverencia. Do-jun la miró de reojo. «¿Por qué me seguís?». Ella, con un hilo de voz, le recordó: «Es que no me dio una respuesta». «¿Qué respuesta?», preguntó Do-jun, fingiendo inocencia. «Si estabas escondiendo tu fuerza», contestó Yeji, mordiéndose el labio y mirándolo con una mezcla de admiración y curiosidad. Do-jun, que ya se veía en su cama, decidió cortar por lo sano. «Ya que me seguiste hasta la puerta de mi casa, entra y come algo», le dijo, rindiéndose a lo inevitable. A Yeji se le iluminó la cara. «Gracias, gerente», exclamó, llena de emoción. Y así, Do-jun terminó invitando a cenar a la cazadora, que lo había seguido hasta su casa. Do-jun subió las escaleras de su edificio, con Yeji pisándole los talones. La pelirroja intentó zafarse. «Gerente, ahora que lo pienso, es tarde. Capaz debería irme nomás». Pero Do-jun ni se inmutó. «Ya casi llegamos. A esta hora la cena ya debe estar lista», soltó con total naturalidad. Yeji, confundida, no entendía por qué su cena estaría lista en casa de él. ¿Vivía con alguien? Do-jun, como si nada, aclaró: «Ah, sí, vivo con mi hija». El mundo se le vino abajo a Yeji. ¿Hija? ¿A sus 26 años? La chica entró en pánico mental. ¿Se había casado joven? ¿Eran recién casados? ¿Estaba interrumpiendo un nido de amor? ¡Qué vergüenza! Do-jun, al verla tan trastornada, la cortó en seco.
Y por favor, que nuestro trabajo sea un secreto. Mi hija cree que soy un funcionario público normal. Yeji asintió, aún en shock. Al abrir la puerta, la hija de Do-jun salió a recibirlos. Una chica pelinaranja con una sonrisa de oreja a oreja. «Bienvenido a casa, papá». Y fue en ese instante que Yeji casi se desmaya del susto. ¿Papá? ¿Hija? ¿Pero por qué su hija era tan grande? ¿Era una especie de preescolar superhumana? ¿O papá era algún tipo de apodo cariñoso? La cabeza le daba vueltas. Jung-hee, la supuesta hija, miró a Yeji con curiosidad. «¿Quién es ella?», preguntó, con un puchero. Do-jun, sin darle mucha importancia, respondió: «Una compañera de trabajo». Yeji, intentando sonreír con naturalidad, se presentó como la compañera del señor Do-jun. Yunhee no le creyó ni un poco, sus ojos la taladraban. «Ah, ¿sí?», dijo con una ceja levantada. Do-jun, que no estaba para el drama, la cortó. «Sí, trabajamos en el mismo departamento. ¿Podemos pasar ya?». Una vez dentro, Yeji se maravilló con lo pulcro que estaba todo. «¡Guau! Su casa es tan limpia». Jung-hee, con una sonrisa amable que ocultaba una punzada de estrategia, ofreció: «En un rato cenamos. Lo mejor sería que te tomes un té y después te vayas». La indirecta fue más que directa, pero Do-jun no la pescó o simplemente la ignoró. «Le dije que podía cenar con nosotros. ¿Podés ir preparando la comida?», le dijo a Jung-hee con una sonrisa. La joven pelinaranja cruzó los brazos y, de mala gana, respondió: «Está bien». Do-jun, viéndola, soltó un «¿Estará pasando por la pubertad?». Jung-hee no tardó en replicar: «No estoy en la pubertad». Yeji observaba la escena, el pucherito de Jung-hee, la actitud despreocupada de Do-jun, y una idea empezó a formarse en su cabeza. «No me digas», pensó mientras una pieza encajaba en su rompecabezas mental. Más tarde, en la mesa, Yeji, intentando romper el hielo, elogió la cena. «¡Qué buen cocinero es! Hasta sabe hacer sopa de kimchi». Do-jun, sin un ápice de emoción, respondió: «Fue comprada». Yeji se quedó helada. Intentó con otro plato. «El rábano». «Supermercado», cortó Do-jun. «¿Y la sopa de algas?», preguntó Jung-hee, señalando otra cosa. «Sadogi», dijo Do-jun, nombrando una marca. Yeji no podía creerlo. «¿Y la tortilla enrollada?». Do-jun: «Una casa de comidas». La pelirroja se quedó con la boca abierta, viendo cómo su admiración se desinflaba más rápido que un globo pinchado. Cuando Yeji estaba por irse, notó un estuche alto y brillante apoyado en la pared. «¿Eso es un estuche?», preguntó, señalándolo. Jung-hee, con los ojos brillando, respondió con orgullo: «Sí, soy cazadora, aunque solo sea rango F». Un estuche alto y brillante apoyado en la pared. «¿Eso es un estuche?», preguntó, señalándolo. Jung-hee, con los ojos brillando, respondió con orgullo: «Que sí, que era cazadora, aunque solo fuera rango F». Yeji se quedó con la boca abierta, un poco impresionada y un poco en shock por la revelación. Do-jun, que venía con un par de tazones, lanzó una mirada un tanto intimidante. «Es un trabajo extra», le dijo a Yeji en voz baja, con los ojos brillando de forma amenazante. «No vayas a decir nada de esto. Nadie puede saber que hago esto. ¿Entendido?». Yeji, asustada, solo pudo asentir y pedir disculpas. Jung-hee, por su parte, le preguntó a Yeji si ella también era cazadora. Yeji, entusiasmada, le dijo que sí, que quería hacerlo, que era su sueño. De hecho, ya la habían aceptado en la Academia Nacional de Cazadores para empezar en 3 meses. Jung-hee, aunque un poco avergonzada de su rango F, no pudo evitar sonreír al ver la emoción de Yeji. La pelirroja no paraba de hacerle preguntas. «¿Sos de combate cercano? ¿A distancia? ¿Maga? ¿Sanadora?». La noche se fue volando y, sin darse cuenta, ya era tardísimo. Yeji, que se había reído un montón y se había divertido mucho, se disculpó por quedarse tanto tiempo y se despidió. «Me divertí mucho hoy, Uni», le dijo Jung-hee a Yeji, y ésta le devolvió el saludo, prometiendo volver. Pero la picarona de Jung-hee le soltó, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos: «No, no hace falta que vuelvas». Yeji se quedó medio confundida, pero Jung-hee solo respondió que no se puede cambiar lo que a uno no le gusta. La pelirroja, captando el mensaje, solo pudo reírse incómodamente.
Do-hun, viendo la situación, le dijo a Jung-hee que entrara, que él acompañaría a Ye-hee hasta la estación de subte. Jung-hee, con un brillo en los ojos, le pidió que volviera rápido. Mientras caminaban bajo las luces de la noche, Ye-hee fue directo al grano. «Jung-hee no es tu hija biológica, ¿verdad?», soltó de repente. Do-hun se quedó de piedra. Ye-hee, con su mente aguda, le explicó: «Tu edad no coincide, tenés 26 y ella 17. No usas anillo de casado, no hay fotos de familia en tu casa y el apellido de ella es Seol. Así que no es tu hija, ni tampoco estás casado, gerente». Do-hun, completamente expuesto, no pudo más que admitir que era su sobrina. Su hermano no podía hacerse cargo de ella por el momento. Cha Ye-hee, con la cabeza hecha un quilombo de información y sospechas, se despidió de Do-hun. Mientras se alejaba por la calle, una bombilla se le prendió. Si Jung-hee era su sobrina, ¿por qué tenía el apellido Seol? ¿Acaso el hermano de Do-hun se apellidaba así también? Se quedó pensando un segundo, pero al final decidió que le importaba un pepino y que mejor se iba a su casa. Al día siguiente, en la oficina, la gente de Do-hun estaba con la boca abierta. Había entregado una cantidad de trabajo que normalmente les tomaban meses y lo había hecho en un solo día. Su colega, Kwon Hyuk-soo, no podía creerlo y le preguntaba si alguien lo había ayudado, pero Do-hun simplemente inclinó la cabeza, aceptando los halagos. Y justo cuando Do-hun pensaba que el día iba a ser normal, ¡sorpresa!, Cha Ye-hee apareció de la nada en su oficina. «¡Wow, gerente! No sabía que eras tan bueno en tu trabajo», le soltó con una sonrisa. Do-hun, medio confundido de verla ahí, le dijo que no era necesario que fuera, pero ella insistió que solo estaba de paso. Do-hun se encogió de hombros. «Como quieras, igual te van a pagar». Mientras Do-jun intentaba seguir con su vida de oficinista normal, Kwon Hyuk-soo le interrumpió la paz con un documento. «¿Qué es esto?», preguntó Do-jun. Era el calendario de evaluación de rango para cazadores. Básicamente, una vez al año, los cazadores tenían que rendir un examen para ver si subían o bajaban de rango. Esto era crucial porque los gremios se mataban por reclutar a los cazadores con el mejor puntaje. Era como un mercado de pases, pero con monstruos de por medio. Parece que la vida de oficinista de Do-jun iba a tener más acción de la que esperaba. Así que, el día de la evaluación anual de rango de cazadores, también conocido como el mercado de pases, era un estrés total para los jefes de gremios. Si un cazador subía de rango, lo más probable es que se fuera a otro gremio más grande. Kwon Hyuk-soo, el colega de Do-jun, lo comentaba mientras esperaban que Ye-ji no sacara un puntaje demasiado alto para que se quedara con ellos. Su examen era en una semana. Ye-ji, a su vez, le aseguró a Do-jun que ella no pensaba irse, que quería renovar su contrato. Pero Do-jun, con su típica calma, le insistió en que tenía que subir su rango para que a él también le fuera más fácil supervisar las grietas y, de paso, mejorar su sueldo. Ye-ji, con resignación, le dijo que no importaba, que siempre sería una cazadora rango F. Ahí soltó la posta. Estaba maldecida. Resulta que su habilidad esgrima de erudito, que era rango S, no le permitía usar maná hasta llegar a la fase 3. Y eso era un problema gigante, porque si bien la evaluación de cazadores tomaba en cuenta el nivel, las estadísticas y la experiencia, el factor más importante era la cantidad de maná que tenías. Otros cazadores podían usar las piedras de maná para inyectárselo y fortalecerse, pero para Ye-ji era inútil, su cuerpo no podía ni contenerlo, así que subir de rango, incluso a un mísero rango E, era imposible para ella. Con esa verdad sobre la mesa, Ye-ji se sentía atada a solo poder trabajar en asignaciones de rango F. Pero Do-jun, que siempre tenía un plan, le recordó que el rango de Ye-ji determinaba las grietas en las que él podía trabajar, ya que ella era la única cazadora a su cargo. Ye-ji, sintiéndose una carga, le sugirió que buscara a otro cazador. Do-jun lo pensó por un momento, pero al final la miró directo a los ojos y le dijo: «Señorita Ye-ji, sos mi única cazadora. Vení conmigo». La llevó a una sala de entrenamiento que el buró de cazadores había reacondicionado, con materiales especiales para absorber cualquier daño. Do-jun admitió que era la primera vez que entraba ahí, y directo al grano, le preguntó a Ye-ji si había probado el fortalecimiento corporal para su problema de maná.
Ella le repitió que sí, pero que sin llegar a la fase 3 de su esgrima era imposible usar maná. «Es lo peor», se lamentó. Do-jun, intrigado, le pidió que le mostrara cómo funcionaba su habilidad. Yeji le entregó un cuaderno lleno de notas, con explicaciones sobre las 3 entidades del universo, cielo, tierra y hombre, y hasta ilustraciones de los movimientos de su habilidad. Do-jun quedó impresionado con tanto detalle, aunque Yeji admitió que ni ella lo entendía del todo. Yeji explicó que su habilidad, esgrima de erudita, en realidad venía de algo mucho más antiguo y noble, el arte de espada de las 3 entidades. Do-jun, que de espadas y artes marciales en Murim sabía un rato, se quedó pensativo. Resulta que esta esgrima de erudito fue creada por una leyenda, Jin So-won, conocido como el Santo de la Espada. Este tipo, que era un erudito real, apareció de la nada, le ganó al guerrero más fuerte de su época y después desapareció sin dejar rastro, pero no sin antes reinterpretar y dejarle su arte de espada al mismo oponente al que había vencido. Una historia un poco mística, ¿no? Con una leve sonrisa, Do-jun se inclinó hacia Yeji y le soltó: «No hay otro personaje tan afortunado como vos». La pobre Yeji se quedó toda ruborizada y confundida, sin entender a qué demonios se refería su gerente. Mientras tanto, en la oficina, los días parecían pasar a una velocidad absurda. Literalmente, el reloj de la pared avanzaba a saltos, indicando cómo Do-jun, con su eficiencia inhumana, era capaz de despachar meses de papeleo en cuestión de horas. Sus compañeros, especialmente Kwon Hyuk-soo, ya no sabían si asombrarse o directamente empezar a adorarlo. Y claro, como Do-jun y Yeji se iban juntos y puntuales todos los días a las 6 de la tarde, los chismecitos no tardaron en volar. Los colegas ya estaban especulando que había algo romántico entre ellos, aunque el gerente Do-jun pareciera vivir en una nube y no darse cuenta de nada. Y en otro lado, alejada de las miradas curiosas de la oficina, Yeji se entregaba por completo al entrenamiento. Con su traje de combate ajustado y la espada en mano, practicaba los movimientos de su esgrima de erudito. Cada golpe y cada giro mostraban la dedicación y el empeño que le ponía a dominar su habilidad, sin importar las limitaciones que tuviera. Finalmente, después de todo ese entrenamiento, Cha Yeji sintió algo increíble: maná. Sí, por fin lo estaba sintiendo, y al toque, su ventana de estado se actualizó, mostrando que su esgrima de erudito había avanzado a la fase 3, lo había logrado. Do-jun la felicitó, tranquilo, diciéndole que había mejorado un montón en solo una semana. Yeji estaba que no cabía de la felicidad, toda agradecida, sintiéndose la persona más afortunada del mundo por haberlo conocido. Do-jun, por su lado, solo pensaba en la renovación del contrato mientras la escuchaba. Pero a Yeji se le metió la duda de nuevo. ¿Por qué? Vos de verdad estás ocultando tu verdadera fuerza, ¿no? Do-jun solo suspiró, evitó el tema y le dijo que se veían al día siguiente en la oficina de cazadores. Y Yeji, aunque no muy convencida, le dijo que sí. Al otro día, la oficina de cazadores era un quilombo, montones de gente esperando para sus evaluaciones anuales de rango. Do-jun le preguntó a Yeji si era su primera vez, y ella le aclaró que era la primera vez después del examen inicial de cazador. Él le deseó suerte y ella le agradeció con una sonrisa radiante. De repente, se armó revuelo. Kang Min-hyuk estaba ahí. Sí, el mismo que Do-jun había aterrorizado. Y no solo él, también Han Min-hee. Resulta que eran el 7º y 10º cazador más fuertes del mundo, miembros del famoso gremio Ícaro. La gente se hacía a un lado, impresionada por el aura de esos tipos. Do-jun, con la mayor tranquilidad, le preguntó a Yeji si eran famosos. Ella casi se desmaya. ¿No los conoces? Son de los cazadores más fuertes que hay en el mundo, boludo. Y Do-jun, después de mirarlos por un segundo, soltó: «Va, tampoco son para tanto. Vos, si entrenás sin parar por un año, seguro lo superás». A Yeji se le desencajó la mandíbula, y a los otros cazadores que escucharon también. «Estás loco, más alto que rango S», decían. Yeji, muerta de vergüenza, le tapó la boca. «Gerente, no diga esas cosas tan bochornosas». «¿Por qué carajo tenemos que trabajar en un lugar de mierda como este?». Su compañera, más práctica, la recordó. «Che, baja la voz, hay cámaras». Min-hyuk solo resopló, pero ella la remató. «Igual es mejor que terminar cubierto de sangre haciendo raids, ¿no?». Mientras, en la oficina, la cosa estaba revuelta. Kang Min-hyuk, el corpulento cazador del gremio Ícaro, seguía quejándose. «En serio, ¿quién me mandó a laburar acá?», gruñía.
Un colega, con una sonrisa burlona, le preguntó si había traído pantalones de repuesto, haciendo alusión a la vez que Do-jun lo había aterrorizado. Otro por ahí se ilusionaba con la aparición de un genio entre los nuevos cazadores, mientras todos se apuraban para las evaluaciones anuales. Era esa época del año donde los cazadores muestran qué tan fuertes se pusieron y qué tan bien les va con el maná, para ver si suben de rango o se quedan estancados. Un tipo en traje, el encargado, anunció que iban a empezar a revisar las ventanas de estadísticas. Y ahí estaban Do-jun y Ye-jin, listos para entrar, con toda la gente murmurando alrededor. Kang Min-hyuk seguía con la suya, medio obsesionado con el gremio Ícaro. La fila se movía lento y el ambiente era una mezcla de nervios y expectativa. Vimos cómo uno de los cazadores salió de la sala de chequeos con una sonrisa de oreja a oreja. Había sacado rango C. Y ni te cuento cómo se le tiraron encima los representantes de los gremios más grandes, promesas de armas, trajes y el doble de plata por firmar contrato. Es que un cazador rango C ya era alguien. Pero la verdadera noticia llegó cuando Yeji salió. Do-jun, tranquilo como siempre, le preguntó qué tal le había ido. Y ella, con esa sonrisa que ahora irradiaba confianza, soltó: «Me dieron rango D, mi maná subió un montón». ¡Bingo! El entrenamiento intensivo con Do-jun había dado sus frutos. La esgrima de erudito finalmente le permitía usar su maná, y eso se notaba en sus nuevas estadísticas. Do-jun solo le dio un simple «felicitaciones», pero con esa cara de satisfacción que decía «te lo dije». «¿Vamos a la siguiente sección?», le preguntó. Yeji, con el pecho inflado, asintió. La siguiente parte era el examen práctico. Otro cazador, que estaba haciendo la prueba para rango C, la estaba pasando fatal. Se notaba que el nivel era exigente. Yeji, viendo eso, se puso un poco nerviosa. «Gerente, ¿usted cree que de verdad puedo conseguir rango C?», le preguntó a Do-jun con la voz algo temblorosa. Do-jun, sin dudarlo un segundo, le contestó: «Señorita Yeji, tal como estás ahora, podés cazar monstruos de rango C sin despeinarte». Yeji se sorprendió con su seguridad, pero Do-jun simplemente le dio una mirada de «confía en mí». Y bueno, ¿quién no confiaría en el demonio del cielo, aunque esté disfrazado de oficinista amnésico? El ambiente en las evaluaciones anuales estaba que ardía. Después de su salto a rango D y ese aumento de maná impresionante, Yeji se preparaba para la parte práctica del examen de rango C. Los nervios la carcomían, sobre todo con tantos ojos mirando. Justo cuando iba a pasar, una voz la frenó en seco. «¡Hey, cha Yeji!». Era Kang Min-hyuk, el cazador fortachón del gremio Ícaro, el mismo que Do-jun había aterrorizado tiempo atrás. Min-hyuk no podía creer lo que veía. «¿Qué carajos haces acá? ¿Estás loca? ¿Venís a desafiar este rango?». Min-hyuk, con esa prepotencia de siempre, empezó a ningunearla. ¿Cómo una rango F se atrevía a intentar un examen de rango C y con ese traje estándar de cazador de bajo nivel? Para él era una molestia, una piba que no sabía dónde estaba parada. Yeji, achicada, solo pudo pedir perdón mientras los otros cazadores cuchicheaban, sorprendidos de que una rango F estuviera ahí. Pero antes de que la situación se pusiera más incómoda, apareció Lee Do-jun con su típica cara de póker, como si nada. Kang Min-hyuk lo reconoció al instante. El equipo de gestión de grietas del Ayuntamiento de Seúl, el gerente de la cazadora contratada Cha Yeji, un funcionario público, Lee Do-jun, de 26 años. Do-jun solo lo miró, sin una pizca de sorpresa. «Parece que estás bastante bien informado». Min-hyuk fue directo al grano. El gremio Ícaro quería reclutar a Cha Yeji. Le explicó a Do-jun que Yeji tenía un talento monstruoso, que incluso en nivel 1, con una simple piedra de maná de rango F, había logrado inyectarse maná hasta 10. Para Min-hyuk era una señal de un potencial gigantesco, aunque no entendía por qué no había vuelto a hacerlo. Pero claro, Do-jun sabía la verdad. Su habilidad esgrima de erudito era única y le impedía usar maná hasta que desbloqueó la fase 3 con su entrenamiento. Min-hyuk no se guardó nada, tirando toda la carne al asador. Si Yeji se unía a ellos, le darían un traje de rango A, tendría mentores de élite y podría participar en raids de alto nivel para ganar experiencia. En resumen, el gremio Ícaro le daría alas. Y para cerrar su propuesta, lanzó la pregunta picante mirando a Do-jun con desafío. ¿Qué puede hacer el equipo de gestión de grietas por ella?
Kang Min-hyuk, con su ego intacto, seguía insistiendo que Yeji era una novata sin chance en un examen de rango C, sin experiencia en grietas de rango D o superiores, y que era una locura que su equipo de gestión pudiera ofrecerle algo a un talento monstruoso como ella. Pero antes de que Do-jun pudiera contestarle, se activó la grieta de rango C. Adentro, un ejército de orcos guerreros esperaban para ser despachados en tiempo récord. Kang Min-hyuk, todo agrandado, gritó: «¡Finalmente empezamos! ¡Vamos!», mientras Yeji, pobre, estaba temblando de los nervios aferrada a su espada. Kang Min-hyuk no aflojaba, le decía a Do-jun que solo un cazador puede enseñar a otro cazador y que lo mejor para Yeji era que se fuera con ellos, porque el mundo de los cazadores es una jungla y el gremio Ícaro era la única opción si de verdad quería que ella sobreviviera. Pero Do-jun, tranquilo, le paró el carro. «Primero, la piba no es un objeto, no es algo que yo pueda entregar». Y con una sonrisa que no prometía nada bueno, le preguntó: «¿Querés hacer una apuesta conmigo?». El ambiente se puso tenso, pero no había tiempo para más charla. Los orcos se abalanzaron. «¡Se viene!», gritó alguien. Kang Min-hyuk, que minutos antes se creía el rey del mambo y le había advertido a Yeji que prestara atención, se encontró de golpe con la realidad. Un orco le tiró un mangazo y él apenas lo pudo parar con su arma. Quizás no debía haber desafiado al rango C, pensó, mientras la fuerza del bicho lo hacía retroceder. «¿Por qué es tan fuerte?», gritó, perdiendo el equilibrio. «No puedo». Y como si la vida le quisiera dar una lección de humildad a este cazador número 7 del mundo, un orco chiquito, de esos que te encontrás en la panadería, le metió una patada voladora justo en la cara. «Aguante», Min-hyuk intentaba decir mientras veía el garrote del orco bajar para rematarlo, pero justo antes de que lo hiciera, una silueta pelirroja saltó desde un costado. Era Yeji. La chica, con la espada lista y un aura de maná a su alrededor, se lanzó directo contra el orco. Min-hyuk, todavía en el piso y con la cara hecha un poema, no podía creer lo que veía. «Cha Yeji», murmura, mientras ella, ya plantada frente al orco, le grita que se haga a un lado, que ella se encarga. «¿De qué carajo hablas?», le dice Min-hyuk, perplejo. Pero el orco no espera explicaciones. Lanza un golpe tremendo con su garrote que Yeji esquiva con una agilidad impresionante. De repente, la timidez de antes se le había ido al tacho. Mientras el orco sigue atacando con golpes pesados, Yeji se mueve como un rayo, esquivando cada estocada. Su mente, en cambio, estaba perfectamente clara. Podía ver cada movimiento del orco, cada golpe antes de que sucediera. «Si es así, puedo hacerlo», se dice para sí misma, con los ojos llenos de determinación. Con una precisión asombrosa, Yeji vuelve a esquivar un golpe del orco y, en un movimiento fluido que pocos podrían seguir, se desliza por detrás del monstruo. Su espada se ilumina con una luz blanca y azul. Era el primer movimiento de la esgrima de erudito, el cielo. Un corte vertical, limpio y contundente, atraviesa al orco de arriba a abajo. El monstruo, antes tan intimidante, se desploma al instante, dividido en dos. Yeji se queda ahí, en una pose elegante, con una expresión de total confianza. Todos los que miraban el examen, desde los otros cazadores hasta el mismo Kang Min-hyuk, que seguía en el piso, atónito, se quedaron con la boca abierta. No podían creer lo que acababa de pasar. Era imposible. Una D-Rank había derrotado tan fácilmente a un C-Rank que puso en aprietos al séptimo cazador más fuerte del mundo. Pero Do-jun, nuestro prota, solo sonrió de lado. ¿Por qué se sorprenden tanto con algo así?, les pregunta como si fuera lo más normal del mundo. Y para él, en realidad, lo era. Mientras los demás procesaban el nivel de poder de Yeji, Do-jun empieza a explicar cómo es que los cazadores usan su maná. Básicamente, hay 3 formas. La primera es imbuyéndolo en el arma, lo que llaman shik. Y la segunda es liberándolo, lo que se conoce como chul. Y la tercera, para cerrar con broche de oro la clase express de Do-jun, es la sustitución, que le dicen yem. Do-jun aclara que imbuir el maná en el arma, eso del shik, no es tan complicado, pero lo que realmente hace la diferencia es tener un control absoluto. Mientras el resto de cazadores sigue con la boca abierta por lo que acaba de ver, Min-hyuk no puede creer que Yeji haya usado el shik de forma tan perfecta. Es una locura. En medio del asombro general, suena la alarma.
El examen ha terminado. Los cazadores reciben la orden de salir del campo de pruebas. Min-hyuk sigue como ido, sin entender nada, mientras el limpiador del lugar suspira, cansado. Pero cuando los resultados aparecen en la pantalla gigante, no hay dudas. Cha Ye-ji encabeza la lista con 8 puntos, dejando atrás a todos, incluyendo a un pobre tipo que se queja amargamente por haber terminado en 0. Ye-ji, con una sonrisa de oreja a oreja y visiblemente orgullosa, corre hacia Do-jun. «Gerente, de verdad lo hice», le dice, intentando agradecerle por el entrenamiento. Pero antes de que pueda terminar, Kang Min-hyuk se acerca. «Fue una pelea increíble», le suelta con una sonrisa. Ye-ji, algo avergonzada, le dice que no es algo que un cazador rango S como él debería ver. Pero Min-hyuk insiste, preguntándole si tiene un instructor porque el control que demostró con el Shik fue impecable. Do-jun, con su cara de póker habitual, interviene. «La señorita Ye-ji se ha estado entrenando sola», dice, descolocando a Min-hyuk y a la misma Ye-ji, que lo mira con cara de «¿En serio, gerente?». Ella, sin saber qué decir, solo puede soltar una risita nerviosa y un «¿supongo?». Min-hyuk, que no es tonto, se da cuenta de la joya que tiene enfrente y no pierde el tiempo. Sin rodeos, le suelta a Ye-ji. «Queremos que te unas al gremio Ícaro. Si venís con nosotros, te vamos a apoyar en todo lo que podamos. Cualquier cosa que quieras, la vas a tener». Es una oferta de esas que no se rechazan, ¿o sí? Pues sí, se rechaza. Ye-ji, con una sonrisa amable pero firme, le dice: «Se lo agradezco mucho, pero no voy a ir». Y mira a Do-jun en busca de apoyo. Do-jun, impasible, solo asiente con un Min-hyuk no se rinde, insiste en que es una oportunidad única, que tendrá muchos más beneficios que como cazadora contratada en el ayuntamiento. Pero Ye-ji no da su brazo a torcer. «Lo siento, estoy feliz donde estoy ahora». Y con eso, ella y Do-jun se despiden, dejando a Min-hyuk con cara de confusión. Do-jun, antes de irse, todavía tiene tiempo para decirle a Min-hyuk: «Por favor, no te olvides y contáctame pronto». Lo deja ahí, parado con un signo de interrogación gigante flotando sobre su cabeza. A Min-hyuk se le revolvía el estómago. La imagen de la apuesta que hizo con Do-jun se le venía a la mente. Apuesto a que la señorita Ye-ji derrotará a más de 5 orcos. Si él perdía, tenía que ayudar a Ye-ji a entrar al gremio Ícaro. Si Do-jun ganaba, ¿qué se llevaba? Un traje de rango A. Y claro, el pobre Min-hyuk, con su ego intacto, se creyó que lo tenía ganado. «Estoy dentro», dijo, mientras Do-jun se reía por lo bajo. Mientras tanto, Ye-ji, con su nueva tarjeta de cazadora rango C, estaba más contenta que perro con 2 colas. De rango F a C de golpe, sus compañeros de la oficina la felicitaban, con las mandíbulas por el piso. Pero la cosa no terminaba ahí. Uno de ellos le mostró un artículo. «Rechaza invitación del gremio Ícaro. Kang Min-hyuk dice que es una persona talentosa a ser codiciada». Los colegas no lo podían creer. ¿Cómo iba a rechazar una oferta del mejor gremio del país? Era una oportunidad única en la vida, le decían, con los ojos como platos, tratando de convencerla de que lo reconsiderara. Pero Ye-ji, con esa sonrisa que ya conocemos, solo miró a Do-jun. «¿Me vas a ayudar, verdad, gerente?», le preguntó. Y Do-jun, como si nada, le aseguró que sí, que no se iba a arrepentir de su decisión. Ye-ji se iluminó. Entonces, Do-jun les avisó a los demás que se llevaba a Ye-ji a la Korea General Store. Los colegas se asustaron un poco, porque el presupuesto para nuevos cazadores estaba seco, y le dijeron que quizás deberían esperar hasta el otoño. Pero Do-jun, con su calma habitual, les dijo que tranquilos, que no iban a comprar nada, sino a recibir algo. Y así llegaron a la imponente Korea General Store, el paraíso de los cazadores en Corea. Armaduras, armas, ítems, todo brillaba, todo de primera calidad. Ye-ji estaba asombrada por lo enorme que era. Entraron y una empleada los recibió. Do-jun se presentó, mencionó que venía de parte de Kang Min-hyuk y la empleada, que ya estaba avisada, los invitó a mirar. Ye-ji paseó la vista entre las armaduras relucientes, pero ninguna le convenció. «No parece que haya un traje adecuado para mí», pensó. En medio de esa búsqueda infructuosa, a Ye-ji se iluminaron los ojos. Ahí estaba, un traje rojo vibrante, con alas plateadas que brillaban. «Gerente, mira, este tiene alas de plata. Escuché que lo hicieron con las alas del monstruo Reina Hormiga. Es una locura», exclamó con un entusiasmo que parecía sacado de una película. «¿Ese es el que querés?».
Yeji se desinfló un poco, aunque sus ojos seguían brillando. No, es demasiado caro. Do-jun, entendiendo que el presupuesto no daba para tanto derroche, solo dijo, «Bueno, sigamos buscando entonces». Y así fue como pasaron 4 horas, 4 horas eternas, al menos para Do-jun, que ya estaba hasta la coronilla. ¿Por qué carajo seguimos dando vueltas por acá si al final no va a elegir el traje de alas plateadas?, pensaba, con una resignación que lo invadía. Yeji, por su parte, seguía maravillada por cada cosa que veían. «¡Wow! Como es de una marca pop, hasta la funda es linda», decía, ajena a la agonía de su gerente. De repente, se toparon con un puesto que parecía un desastre, una montaña de chatarra apilada. Había espadas, mazas, dagas, un montón de cosas de aspecto genérico. Un cartel rezaba, 50% de descuento especial por un día. Do-jun, extrañado, le preguntó al viejo que atendía qué era todo eso. El tipo, con una sonrisa de oreja a oreja, respondió, «Ah, son baratijas de rango E, pero sirven para algo. ¿Por qué no compras unas cuantas? Te hago un descuento más grande, 1.000.000 de wones cada una». «¿Qué clase de chatarra cuesta 1.000.000 de wones?», soltó Do-jun, indignado. Pero Yeji se rió. «Así son los ítems de cazador, gerente. Esto en realidad es bastante barato». Do-jun, resignado, se dio vuelta. «Está bien, vamos». Pero justo cuando iba a irse, algo lo detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de golpe, un destello en la oscuridad de su mirada. Su corazón empezó a latir con fuerza. Se agachó, metió la mano entre el montón de armas basura y sintió algo que no debería estar ahí. Un brillo púrpura, una forma cristalina. «¿Por qué está esto acá?», se preguntó. Lo que tenía en sus manos era la espada del demonio celestial, un arma legendaria que se suponía que estaba sellada en la secta del dios demonio celestial del plano central. Una espada conocida por ser la más fuerte bajo los cielos. ¿Qué hacía en un montón de chatarra en una tienda de Corea? Y lo más ridículo de todo, la etiqueta colgando marcaba un precio, 50.000 wones. ¿50.000 wones? El vendedor, un hombre mayor con una sonrisa incómoda, se disculpó rápidamente, asegurando que la espada se había mezclado por accidente en la pila de chatarra y que había olvidado sacarle el precio. A su lado, Yeji, con los ojos bien abiertos, le preguntó a Do-jun si de verdad iba a comprar eso. La incredulidad se le notaba en la cara. Pero Do-jun no dudó. «Sí, la compro», sentenció. El anciano insistió, «pero si es prácticamente solo la empuñadura», intentando disuadirlo. Do-jun simplemente replicó que estaba bien. Tenía la espada del demonio celestial, la misma que supuestamente estaba sellada en el plano central, por un precio ridículo. Era un chiste, pero también una realidad. Esa noche, bajo el cielo de la montaña Busun, Do-jun observó la empuñadura púrpura en su mano. La pregunta seguía rondando su cabeza. ¿Así que mi espada solo vale 50.000 wones? De repente, la empuñadura vibró y una hoja de maná oscuro y brillante se materializó, respondiendo a su toque. La legendaria espada había vuelto a la vida en sus manos. Por un momento, la oscuridad de su poder llenó el aire, pero Do-jun tenía otras prioridades. Recordó que Jun-hee estaba preparando la cena. Si tomaba el metro, llegaría tarde. Y para Do-jun, que su sobrina no esperara era más importante que cualquier poder legendario. Con un destello, desapareció del lugar. Al llegar a casa, Do-jun se disculpó consigo mismo por el retraso. El televisor estaba encendido, transmitiendo una noticia de última hora. El radar de advertencia de una grieta de gran escala había desaparecido de repente a las 7:20 p.m. Era la grieta de rango A, donde Do-jun, bajo su alias de Kim Hyung-woo, había estado saqueando ogros. Pero más allá de eso, le extrañó que Jun-hee se hubiera ido dejando la tele prendida. Al entrar, encontró un recordatorio de emergencia sobre una cuenta por pagar de la Academia Nacional de Cazadores a nombre de Seul Jun-hee. Jun-hee, que estaba sentada en su escritorio, se lamentaba en voz baja. Había olvidado por completo esa factura por la mudanza. Era un monto considerable: alquiler de equipo, matrícula de clase, tarifa de uso de instalaciones. Más de 5 millones de wones. Una escuela nacional y tan cara. Pensó en pedirle ayuda a su papá Do-jun, pero rápidamente se desdijo. Ya era mucho que la hubiera acogido,
Pedirle la matrícula sería abusar. En ese momento, Do-hun entró a la habitación. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Jung-hee pegó un salto, tirando los papeles del susto y balbuceando que solo estaba organizando su escritorio. Do-hun le dijo que la cena estaba lista y que comieran juntos, pero Jung-hee, todavía nerviosa, dijo que no tenía hambre y que él podía comer primero. Do-hun, con una mirada perspicaz, notó su comportamiento evasivo. Se fue de la habitación, pero no antes de preguntarle a Jung-hee si tenían aceite de sésamo. Ella, sin pensar, le dijo que estaba en el armario de abajo. Do-hun ya sabía. La excusa de organizar no se la había tragado ni por un segundo. Jung-hee tenía algo en la cabeza y él iba a descubrir qué era. La mañana siguiente, mientras Jung-hee le pedía aceite de sésamo para un arroz mixto y hasta un huevo frito, Do-hun ya estaba atando cabos. Se hizo el que le seguía la corriente, pero apenas la vio salir del cuarto, se metió en el de ella. No tardó en encontrar el origen de todo su estrés, una factura de la Academia Nacional de Cazadores que le hizo abrir los ojos como platos. ¿Más de 5 millones de wones? ¿Y eso era solo por un año? ¿Cuándo iba a ser por los 3 años que le quedaban? Esa noche, Do-hun no pudo dormir. Agarró su celular y entró a su cuenta. Apenas 800,000 wones. Con eso no le alcanzaba ni para la primera cuota de la cuota inicial de la cuota. Ahí entendió por qué Chae-yi andaba tan desesperada recolectando piedras de maná. Con razón se obsesionaba tanto. Se le prendió la lamparita, agarró el teléfono y marcó. Era tarde, pero justo en ese momento Ye-ji lo estaba llamando. «Gerente, ¿necesitaba algo?», le dijo, con esa voz de recién despierta. Do-hun, medio serio, le preguntó. «¿Por qué no estás durmiendo, señorita Ye-ji? Mañana tenemos trabajo». Ye-ji se disculpó, un poco avergonzada. Do-hun aprovechó y le tiró la pregunta clave. «Por cierto, ¿cuánto crees que valdría una piedra de maná de rango A?». Ye-ji, con su antifaz puesto y la voz somnolienta, le explicó que una piedra de rango A podría valer entre 100 y 200 millones de wones, dependiendo del tamaño. Pero claro, ella pensó que Do-hun quería que ella cazara una. «Jeje, sé que te preocupas por mí, gerente, pero todavía es imposible para mí desafiar un rango A. Solo soy rango C», le dijo, riéndose un poco. Do-hun, con esa cara de póker que tiene, solo le dijo, «En fin, que tengas buenas noches», y cortó. Ye-ji se quedó ahí, sonriendo en la oscuridad, feliz con el traje que le había ganado. Al día siguiente, bien tempranito, Do-hun ya estaba de pie. Se puso su hoodie, sus gafas, su barbijo, sus guantes, el combo completo de incógnito. Se colgó una mochila y sacó su vieja credencial de cazador con el alias de Kim Hyun-bu. «Menos mal que no la tiré», pensó. Pegó un post-it en la puerta. Salí a correr. Nadie tenía por qué saber que su corrida iba a ser directamente a una grieta de rango A en la montaña Gurion. Calculaba unas 2 o 3 horas, lo suficiente para resolver unos asuntos y volver antes de que Jung-hee se diera cuenta de su ausencia. Do-hun, ya disfrazado y con su alias de Kim Hyun-bu, se pegó una nota en la puerta para no olvidar su coartada. En un abrir y cerrar de ojos, llegó a la famosa montaña Gurion, ignorando el cartel de prohibido el paso como si fuera una sugerencia. Se calzó sus lentes de sol y una máscara que le cubría media cara, y con la ligereza que solo el demonio del cielo posee, superó cualquier barrera. Deslizó una tarjeta en el terminal de entrada y el sistema lo saludó con un amable «Bienvenido, cazador Kim Hyun-bu». Acto seguido, una advertencia chillona le recordó que el rango de la grieta superaba por mucho el suyo. A Do-hun le dio igual, confirmó la entrada y se metió de cabeza en el portal. Adentro, el ambiente era extrañamente tranquilo, demasiado, ni un monstruo a la vista. Do-hun, que solo quería agarrar un poco de maná y salir volando para disfrutar su fin de semana, frunció el ceño debajo de su máscara. Pero la paz no duró mucho. De repente, una luz brillante anunció la llegada de más gente. 3 cazadores de élite del gremio Magi irrumpieron en la grieta, con pinta de profesionales y armados hasta los dientes. Se quedaron de a 6 cuando lo vieron a Do-hun, plantado ahí como si nada. «¿Quién es este loco?», masculló Mira, la cazadora de pelo celeste, sin disimular su asombro. «Ni siquiera lleva un traje como la gente». Han Dong-hyun, el líder del grupo, intentó mantener la calma. ¿Será un streamer de esos que se meten a lo bruto por clics? Decidieron encararlo. Dong-hyun se acercó, lo miró de arriba a abajo. «Soy Han Dong-hyun, del gremio Magi. ¿Y vos quién sos? ¿Estás tratando de mantener tu identidad en secreto? ¿Sabes a dónde te metiste?».
Do-hun, con su típica indiferencia, respondió: «Sí, soy cazador, y vine solo a cazar un monstruo y me voy». A los del gremio Magi casi se les cae la mandíbula. «¡Idiota! Entrar así es un suicidio», le espetaron indignados. Pero antes de que pudieran seguir regañándolo, el suelo tembló, un sonido grave y amenazador resonó por toda la grieta. La entrada, que hasta hacía un segundo era un portal vibrante, empezó a distorsionarse violentamente. Un mensaje de alerta apareció frente a ellos. El líder ogro se estaba manifestando y el control de la entrada no se recuperaría hasta que fuera derrotado. Peor aún, la grieta solo se abriría de nuevo si todos los que estaban adentro morían. Los cazadores del gremio Magi, que segundos antes estaban preocupados por la locura de Do-hun, entraron en pánico total. «¡No, no puede ser!», gritó Dong-hyun. «Todos, enciendan sus cámaras de emergencia». Mientras tanto, en la oficina del buró de cazadores, el director Jung Yong-chul recibía el informe. 4 cazadores habían entrado a la grieta de rango A, 3 de rango A del gremio Magi y 1 de rango F. La ironía era palpable. No sabían que ese rango F era en realidad el demonio del cielo, con un plan que para variar se había complicado un poquito. El director Jung Yong-chul se enteró de la situación y no podía creer lo que oía. Un rango F en una grieta de rango A. Le informaron que el jefe era un líder ogro, un monstruo de rango S. La cara se le puso pálida. «Están muertos», sentenció y se mandó directo a la sala de situación. Mientras tanto, adentro de la grieta, el pánico ya les comía la cabeza a los cazadores del gremio Magi. Han Dong-hyun, el líder, gritaba órdenes. «No paren de correr, tráganse todas las pociones de buff. Mira, seguí usando tu ojo de halcón para detectar monstruos». En su cabeza repetía lo fuertes que eran, con una talentosa mira que veía enemigos a 1 kilómetro y un healer poderoso como Junho. Pero la realidad golpeaba duro. Pensaba, si la situación fuera la misma de antes, si la suerte nos acompañara como antes. Y es que no era así. La cosa estaba tan jodida que hasta Do-hun, disfrazado de Kim Hyun-woo, intentó zafar tirando un «parece que voy en otra dirección, así que me voy yendo, ¿eh?». Claro, a Dong-hyun no le cayó nada bien. «Cállate, bastardo loco, ¿te querés morir? No digas una palabra más y seguinos». Do-hun, impasible, solo lo miraba. Jungo se acercó a Do-hun para disculparse, explicando que el líder estaba un poco alterado por la situación. Un poco alterado es poco. Mira, con la voz temblorosa, preguntó lo obvio. ¿Podremos sobrevivir? ¿No es el líder ogro un monstruo de rango S? Dong-hyun volvió a perder la paciencia. «Deja de decir esas cosas inútiles. Concéntrate en la tarea que tenemos». De repente, una orden de «alto» los frenó en seco. Habían detectado un ogro oscuro de frente. Dong-hyun decidió que lo iban a eliminar y seguir, pidiéndole a Mira que revisara si había más monstruos cerca con su ojo de halcón. Ella asintió y sus ojos se volvieron amarillos, activando la habilidad. La estrategia era simple. Dong-hyun atacaría de frente y Mira y Jungo darían apoyo desde atrás. A Do-hun le dijeron muy seriamente que no hiciera nada raro y se quedara calladito en su lugar. Pero apenas se movieron, Mira sintió que algo andaba mal. «Esperen, algo es raro. La dirección en la que se mueve este tipo es la misma que la de los otros». Y entonces lo vieron. No era solo un ogro, eran varios. Y no estaban solos. El líder ogro, un monstruo imponente con pelaje blanco y una capa morada, los estaba reuniendo a todos. Una horda entera de ogros, más de 20, se estaba juntando alrededor de su líder, y más seguían llegando. Do-hun, que estaba ahí quietito como le habían ordenado, solo pudo pensar, «esto no parece fácil». Mientras tanto, en un momento de tensión pura, a Jungo se le escapó un gas por los nervios, y Mira no dudó en preguntarle si se había tirado un pedo. Un toque de humor oscuro, mientras Do-hun en su cabeza ya había evaluado la situación y sentenciado, por sus habilidades no van a durar mucho. La grieta se había vuelto una trampa mortal, y para los cazadores de élite la cosa pintada para desastre.
Do-hoon, con su disfraz de Kim Hyung-woo, estaba ya hasta la coronilla de la situación. Apenas intentó hacer su propia jugada y moverse de ahí, el líder del grupo, Han Dong-hyun, lo frenó en seco, gritándole y amenazándolo con que, si complicaba las cosas, él mismo lo iba a matar. Pobre Do-hoon, tuvo que aguantarse el sermón y con una mezcla de aburrimiento y resignación se sentó a esperar. «Bien, haz lo que quieras», pensó. Dong-hyun, mientras tanto, intentaba sonar como un gran estratega, tirando un plan más o menos así. Vamos a ir eliminándolos uno por uno y después, con la puntería de mira, vamos a ganar. Claro, sonaba bien, pero la tensión era palpable y el pánico se le notaba en los ojos. No tardaron mucho en toparse con un ogro. Dong-hyun se lanzó de frente, espada en mano, tratando de demostrar quién era el líder y lo fuerte que era. Pero el ogro no era moco de pavo. A Dong-hyun le costó horrores mantener la compostura, aunque al final, con la ayuda de Mira lanzando flechas y Junho disparando su arma, sí, el healer, con una pistola, anda a saber, lograron reducirlo. Dong-hyun le pegó el golpe de gracia y el bicho cayó. «¿Listo? ¿El que sigue?», preguntó Dong-hyun, secándose el sudor de la frente, sintiéndose un campeón por haber derribado a un solo ogro. Mira le indicó que el próximo ogro no estaba lejos, pero justo cuando se preparaban para el siguiente asalto, Junho, el healer, se dio cuenta de algo. ¿Dónde se fue ese tipo? Miraron a donde estaba Do-jun, o más bien, donde debería haber estado. Ya no había nadie, solo un contorno fantasmal donde antes estaba su rango F infiltrado. El demonio del cielo, ni lerdo ni perezoso, había aprovechado el momento para escurrirse y dejarlos con la boca abierta y un grito al aire. ¡Ese maldito! Mientras el grupo del gremio Magi se preguntaba dónde se había metido el rango F que los acompañaba, Lee Do-jun, bajo su disfraz de Kim Hyung-woo, ya se había hecho un festín en el bosque. Con movimientos precisos y devastadores, había despachado a una buena cantidad de ogros. No le tomó mucho tiempo despojar a los monstruos de sus cristales de maná, llenando su mochila con esas brillantes piedritas azules. Esto debería ser suficiente, pensó, satisfecho. Ya había recolectado lo que necesitaba, pero había un pequeño detalle. La grieta no se abriría hasta que el maldito líder ogro de rango S fuera eliminado. Supongo que tendré que ir a cazarlo yo mismo en vez de perder el tiempo esperando, murmuró Do-jun, ya con ganas de terminar con todo esto. Pero antes de que pudiera dar un paso, escuchó una voz furiosa a sus espaldas. Era Han Dong-hyun, el líder del gremio Magi, con la cara roja de la bronca. «Si no te quedas quieto, te mato yo mismo», le gritó, indignado por la desaparición de Do-jun. El demonio del cielo simplemente parpadeó, y con una sonrisa invisible bajo la máscara, se dejó caer tranquilamente al suelo. «Bueno, supongo que puedo tomarme mi tiempo. Que sufran un poco», pensó Do-jun mientras se recostaba y observaba el show. Y el show no se hizo esperar. Apenas se había acomodado, los gritos de batalla y el estruendo de los golpes lo alcanzaron. El grupo del gremio Magi se estaba batiendo a duelo con un ogro, y la verdad no les estaba yendo tan bien. Han Dong-hyun, que parecía muy valiente al gritarle a Do-jun, ahora estaba siendo vapuleado por la bestia, aferrándose a su espada mientras luchaba por no ser aplastado. Mira con sus flechas de maná y Jung-ho, intentando sanar y disparar su pistola, hacían lo que podían, pero se notaba que un solo ogro ya les estaba sacando el alma. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, lograron derribar a la criatura. Jadeando, Mira se limpió el sudor. «En serio, estos ogros son tercos como mulas. ¿Por qué demonios andan en manadas además?» Dong-hyun, exhausto, se apoyó en el ogro caído. «10 ogros, solo 10, y ya estamos hechos polvo. Si tan solo pudiéramos enfrentar al líder ogro a solas». Su voz se ahogó en una mezcla de frustración y desesperación. «¡Mierda!», exclamó, dándose cuenta de la gravedad de su situación. Fue entonces cuando Jung-ho, con los ojos como platos, gritó: «Dong-hyun». El líder del grupo levantó la vista confundido para encontrarse con la misma visión que había petrificado a Junho y a Mira. Delante de ellos, en la oscuridad del bosque, una legión de ogros se alzaba, una pared de músculo y furia. Y al frente de todos ellos, imponente y terrorífico, estaba el mismísimo líder ogro. La pesadilla apenas comenzaba.